Saludos, ¿qué tal? Señoras y señores, seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación, la acerca en esta jornada ya postelectoral y eminentemente prenavideña. Hoy hemos tenido un día bonito aquí también en la ciudad de Albacete con el Gordo de Navidad. No ha caído aquí, pero sí hemos tenido algunos premios bastante importantes que, como saben, les hemos contado puntualmente a través de nuestra web. Y ahora es tiempo de conversar, de dialogar y de preparar un año interesante también en un área fundamental en Castilla-La Mancha. Vamos a conocer cómo se están afanando desde la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en preparar y organizar de algún modo lo que va a ser el 2016 en un área tan fundamental como esa en nuestra región. Para ello nos acompaña ya el consejero de esa faceta en Castilla-La Mancha, don Francisco Martínez Arroyo. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo se viven estas fechas tan especiales con unas elecciones aquí tan recientes y la Navidad? Bueno, pues un poquito especial, La verdad que hemos tenido días intensos de campaña electoral, probablemente no era la mejor fecha y ahora ya estamos en la Navidad prácticamente y bueno, pues nos toca también desde la Consejería pues apoyar a aquellos productos que son navideños, ¿no? Entre ellos el cordero, que es lo que nos trae hoy aquí a Albacete. Por ejemplo, ¿qué queréis subrayar fundamentalmente de cara a estas fechas? Se ha puesto en marcha desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha precisamente una campaña enfocada en estos días sobre consumo responsable, que tengamos cuidado, es fundamental, se tiran muchas cosas, sobre todo en alimentación en Navidad, y ahí hay que tener un poco de cuidado. Desde luego. La verdad es que los desperdicios alimentarios en los tiempos que corren son un problema realmente, ¿no? Y quizá desde el punto de vista ético más acuciante que en otros momentos, ¿no? Por la crisis económica y las dificultades que viven muchas familias. Yo creo que tenemos que ser conscientes de la importancia de no tirar alimentos, de comprar de forma responsable y de consumir también de forma responsable, y particularmente en estas fechas, ¿no? Yo además de que hagamos ese esfuerzo de responsabilidad en el consumo, animaría también a consumir productos nuestros, productos de la tierra, que de alguna manera también es una forma de no desperdiciar recursos, ¿no? Tenemos productores aquí cerquita, generamos actividad aquí cerquita, si somos responsables también comprando los productos de Castilla-La Mancha. Hace no muchos días teníamos datos bastante satisfactorios en relación, por ejemplo, al número de exportaciones que en el ámbito agroalimentario castellano-manchego creo que están ya en torno al 30%, pero quizá ahora sea momento ya de incidir en ese aumento, ese auge del consumo interno de nuestros productos, como usted bien dice. Desde luego lo que está claro es que las exportaciones son una parte muy importante de nuestro sector agroalimentario. Es lo que nos equilibra la balanza a nivel de país, la industria agroalimentaria, y particularmente en Castilla-La Mancha es muy trascendente, es nuestra industria más importante y además es la que más exporta. Un producto de referencia como el queso, por ejemplo, el queso manchego, el 74% del producto que se elabora en la denominación de origen del queso manchego se exporta. Esto significa que 3/4 partes de lo que producimos aquí sale fuera y además sirve un poco de tarjeta de presentación de nuestra región fuera, y eso es muy bueno. Pero también es verdad que tenemos que ser capaces de consumir dentro. Si no somos capaces de reconocer el valor de lo nuestro aquí, pues nos costará más transmitirle a los demás la importancia de lo que tenemos, ¿no? O el valor de lo que tenemos. Particularmente en el sector del vino sucede esto. Nos cuesta mucho valorar lo que tenemos y eso nos hace que sea difícil vender ese producto fuera, vendérselo a otros, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué se puede hacer en el caso concreto del sector del vino, en este sentido? Bueno, pues en el sector del vino lo que hay que hacer, en primer lugar, es planificar el sector. Ya hemos tenido reuniones en estos meses que nos han sido de mucha utilidad para tener conciencia de que es necesario contar con todos los que tienen algo que decir en este mundo del vino, ¿no? No solamente las bodegas, sino también los viticultores, por supuesto, los que elaboran y comercializan el mosto, los que hacen el alcohol de uso de boca o los que comercializan los subproductos, ¿no? Todo es importante, ese es nuestro sector, esa es nuestra gran arma en este sector del vino. Y eso requiere una planificación. Y dentro de esa planificación hay que guardar una parte de esa estrategia para fomentar el consumo moderado del vino en Castilla-La Mancha. Tenemos un problema real de consumo del vino en este país, consumimos muy poquito vino siendo un país muy productor y eso es particularmente importante en nuestra región. Tenemos el consumo per cápita más bajo de España y eso no puede ser. Y desde luego el gobierno se va a esforzar mucho en que eso no suceda, en que eso cambie. Y para ello tenemos que hacer mucha concienciación y tenemos que hacer mucha difusión. Desde luego, ante el primer planteamiento que hemos hecho al sector en ese sentido, hemos tenido una muy buena respuesta. Yo estoy convencido de que a lo largo de estos años vamos a poder hacer mucha campaña de promoción del consumo interno en Castilla-La Mancha, y eso va a ayudar al sector del vino, porque, insisto, en la medida en que nosotros seamos capaces de valorar lo nuestro, de consumirlo, pues podremos contárselo a otros y decirles que es bueno, ¿no?
Comentaba que es fundamental en este sector, primero, organizarlo, y en esa tarea están ahora mismo desde la Consejería, pero ¿hasta qué punto resulta sencillo poner de acuerdo o hacer que tantos actores, como nos ha ido nombrando, que intervienen directamente en el sector vitivinícola, pues vayan todos a una o tengan ese mismo interés común? Pues no resulta nada sencillo, es muy complejo, de hecho no se ha podido conseguir. Yo soy muy crítico con lo que ha sucedido aquí en Castilla-La Mancha en los últimos 4 años a este respecto. Yo creo que no se ha trabajado desde la Administración el papel que tiene que tener la Administración, independientemente del color político de quien la dirija. La Administración tiene que implicarse en la planificación del sector del vino, porque el sector del vino es muy importante. Es muy importante económicamente, y lo dicen las cifras de facturación, pero sobre todo es muy importante socialmente, porque genera actividad allí donde no hay otra posibilidad de actividad, y además es un cultivo que sigue siendo, tanto en lo que es el campo como en la bodega, un cultivo muy social, muy creador de empleo, muy creador de riqueza. Por lo tanto, no nos podemos quedar viendo qué sucede, como ha sucedido estos últimos 4 años. Hay que dar el paso de implicarse. El sector necesita, de alguna manera, una guía o un empujoncito. Para eso está la Administración. Y desde luego fácil no es, pero estamos empeñados en conseguir una verdadera planificación sectorial a medio y largo plazo, porque Castilla-La Mancha tiene mucha calidad, suficiente cantidad, más que en ningún otro sitio del mundo, y tenemos que ser capaces de condicionar los mercados desde aquí. No puede ser que otros nos impongan las reglas, como está sucediendo. Consejero, en estas fechas, además de despedir el año, toca preparar el siguiente, y en eso es fundamental la elaboración de los presupuestos. La semana pasada, creo recordar que fue cuando visitaba Albacete el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. A grandes rasgos él ofrecía ya un primer esbozo de lo que va a ser ese documento de presupuestos en la región de cara al ejercicio que viene, que se espera se apruebe en enero, en cuanto comience el año. ¿Qué nos puede adelantar de lo relativo al ámbito de la agricultura y el desarrollo rural? Tenemos una gran apuesta, en primer lugar, que es la cofinanciación de los fondos de la Unión Europea. Hay fondos de la Unión Europea que gestionan la Consejería, particularmente los de Desarrollo Rural, que necesitan de la aportación de fondos de la Junta para que lleguen a sus destinatarios. Si no, esos fondos se perderían. Se trata del programa de desarrollo rural de los 1.500 millones de euros para los próximos años, que bueno, pues dentro de esos fondos, dentro de esos 1.500 millones de euros, hay una aportación de la Junta. Vamos a priorizar eso, lógicamente, para que no haya ningún problema, para que eso sea lo primero, el principal objetivo de la Consejería. Y luego, por destacar una política propia, de fondos propios directamente, pues mencionaría la política de seguros agrarios. En la política de seguros agrarios vamos a hacer un esfuerzo grande. Grande porque creemos en los seguros agrarios, creemos que son una excelente herramienta para la planificación de las explotaciones, creemos, desde luego, en los agricultores profesionales, en los que se dedican a la agricultura y se juegan su dinero en la agricultura, y estos agricultores son conscientes de la importancia de los seguros. En la medida en que apoyemos a los seguros, estamos apoyando a esos agricultores profesionales. Y en los seguros, específicamente en este presupuesto, va a haber un incremento de aportación de la Junta de un 11% de fondos respecto al año anterior. Creo que es un gran esfuerzo de la Junta en los tiempos que corren, y desde luego es una señal, un guiño a aquellos que trabajan día a día en la agricultura, que se juegan su dinero, insisto, en la agricultura. Consejero, se ha venido hablando en las últimas semanas mucho de la PAC, de los pagos, del cobro por parte de agricultores y ganaderos, y es necesario, pues, arrojar algo de luz a ciertas informaciones que han venido un poco a crear cierta controversia en torno al asunto. Creo que fue el viernes pasado, 18 de diciembre, cuando se anunciaba que desde el Gobierno regional se iba a acometer, o que desde ese mismo día iba a comenzar a llegar a las cuentas de agricultores y ganaderos 220 millones de euros. Subrayaban además que era la misma fecha en la que se había producido el pago en el año anterior. ¿Qué ha pasado en torno a esto? Porque en verdad remarcaba aquí Manuel Miranda, que es el director provincial del área en el territorio albaceteño, que junto a Extremadura y Andalucía, Castilla-La Mancha es la primera comunidad que ha efectuado el pago básico, el pago verde en toda España, pero sin embargo se han venido diciendo otras cosas. ¿Por qué cree usted que así? Bueno, yo creo que es que se ha intentado crear confusión con la PAC, y lamentablemente en un momento en el que no se debía, que era la campaña electoral. Yo creo que esto no es adecuado. Desde luego, cuando hablamos de la PAC, de si se paga antes o se paga después, yo lo digo mucho, estamos hablando de una buena gestión o de una mala gestión. Y aquí realmente se ha hecho una muy buena gestión. Los funcionarios de la Consejería han hecho un muy buen trabajo, hay que valorarlo muy positivamente. Hemos sido capaces de pagar antes que ninguna otra comunidad autónoma, efectivamente, y eso es un éxito.
sobre todo teniendo en cuenta que se trataba de una nueva reforma de la PAC y el primer año de aplicación de esa reforma. Hemos tenido problemas con la aplicación informática, hemos tenido problemas para generar los ficheros del pago verde, es decir, muchas cuestiones técnicas que nos han dificultado en la labor. Lo que está claro es que a fecha de hoy los agricultores de Castilla-La Mancha han cobrado el 90% del pago verde y del pago básico, son 425 millones de euros en total, en los dos pagos que se han hecho, y que eso solamente lo puede decir en este momento otra comunidad autónoma, que es Andalucía. Yo creo que es muy exitoso, muy exitoso. Lo que ocurre es que se ha intentado generar mucha confusión sobre si nos quedábamos con los intereses, sobre qué sucedía con la transferencia que se hacía desde el Ministerio que no llegaba a los agricultores. Bueno, todas estas confusiones no sé a qué se deben, pero desde luego el Ministerio conoce muy bien cómo funciona el procedimiento, la ministra lo conoce, los fondos se piden al Ministerio, el Ministerio los transfiere y nosotros los transferimos a las cuentas automáticamente, y si se generan intereses, los intereses van al Tesoro Público. Con lo cual, toda esa confusión me parece que ha sido interesada, no ayuda para nada y además dificulta la explicación que todos debemos hacer a los ciudadanos, a todos, no solamente a los agricultores, pero sobre todo a los habitantes del medio urbano, a la gente que no vive la agricultura, esa información que debemos transmitirle o esa explicación de que la PAC no es un pago aleatorio a los agricultores por nada. Se está pagando porque estamos compensando a los agricultores por aquello que no estamos dispuestos a pagar en los supermercados como consumidores, y esa es la realidad. Y esa explicación se la debemos a los ciudadanos y probablemente ese tipo de confusiones no han ayudado. Nosotros nos vamos a esforzar en que los ciudadanos entiendan lo que es la PAC y valoren esa política como necesaria y justa con los agricultores y ganaderos de su tierra. A día de hoy, ¿cuál es la cifra aproximadamente que han recibido ya en total los agricultores y ganaderos? Porque se hizo un primer pago en noviembre, ese anticipo, y ahora se ha hecho este último de 220 millones. Pues 425 millones de euros. Se pagaron 204 y pico en el anticipo, en el mes de noviembre, ahora se ha hecho un pago de 220, hemos pagado el 90% del pago verde y del pago básico, también hemos pagado 1 millón de euros para los ganaderos de vacuno de leche, en especial consideración porque se ha acelerado ese pago por la crisis del sector lácteo, que la verdad es que está atravesando un momento muy delicado desde la desaparición de las cuotas lácteas, y ese pago también se ha hecho. Y nos queda pendiente el 10% del pago verde y el pago básico, y también nos quedan pendientes los pagos acoplados, como sucede siempre, el resto de pagos vinculados a la producción, fundamentalmente pagos ganaderos. Pero insisto, también hemos pagado el vacuno de leche, que probablemente era el sector que lo estaba pasando peor y que lo está pasando peor en este momento. Una de las cosas que más quebraderos de cabeza ha traído a la consejería, a sus dirigentes en este caso, desde la toma de posesión, ha sido todo el proceso que ha girado en torno al plan de desarrollo rural y a lo que había que hacer pues, para llegar a tiempo y no perder esos millones de euros procedentes de Europa. Se ha constituido el comité de seguimiento para trabajar directamente sobre esto. ¿De qué modo quieren hacerlo? Bueno, en primer lugar, la constitución del comité ya es una declaración de intenciones. Evidentemente el comité se tiene que constituir, pero es un comité muy plural en el que están representados todos los que tienen algo que decir en el medio rural. El programa ya está colgado en la página web de la Junta de Castilla-La Mancha, cosa que no ocurría anteriormente. Nosotros vamos a tener mucha interlocución y mucha transparencia con el sector. Y el primer comité ya fue, en ese sentido, una declaración de intenciones. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Bueno, una vez constituido el comité, estamos trabajando ya en convocatorias de ayuda de jóvenes agricultores, de mejora de explotaciones, de formación, que van a ver la luz en las próximas semanas, ya apoyadas ya en el nuevo PDR, y paralelamente estamos trabajando en la modificación del PDR, como hemos comprometido, para el 2016, para poder hacer una apuesta de verdad por los jóvenes agricultores y por los agricultores profesionales. Ese es un poco el objetivo. Vamos bien, los plazos van bien, y lógicamente esa modificación la vamos a consensuar en la medida de lo posible. Desde luego vamos a tener interlocución permanente y directa con las organizaciones agrarias, las cooperativas y los grupos de desarrollo rural, que son los principales interlocutores en esta materia. La promoción de la calidad diferenciada estaba como uno de los ejes dentro de ese PDR que se quiere poner en marcha. ¿De qué manera? Bueno, decía yo anteriormente, la apuesta por los jóvenes y por la agricultura profesional en esa modificación del PDR. También tenemos otras dos prioridades que hemos transmitido en varias ocasiones: la integración comercial de las empresas cooperativas y la promoción de las figuras de calidad. Respecto a la promoción de las figuras de calidad, ya ha salido una convocatoria, ya se ha publicado, las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, las marcas colectivas
ya pueden solicitar esa línea de ayuda. Hay mucho interés en el sector, nosotros estamos fomentando ese interés, desde luego, porque consideramos esta cuestión prioritaria. Estamos trabajando mano a mano con las denominaciones de origen y con las indicaciones geográficas para que se aprovechen bien los fondos. Lamentablemente no se utilizaban los fondos para promoción estos últimos años, eran fondos perdidos desde el punto de vista de la promoción de las figuras de calidad. No queremos que esto ocurra y además queremos poner más fondos aquí. ¿Qué pueden hacer las denominaciones de origen dentro de ese ámbito de promoción? Pues pueden hacer promoción en medios de comunicación, jornadas, en el caso del vino, por ejemplo, catas de vino, en el caso del queso también catas de queso, difusión de la cultura relacionada con el queso, con el vino y, por ejemplo, hay denominaciones de origen de esta comunidad autónoma que están haciendo promoción en medios de comunicación de ámbito nacional apoyadas en el programa de desarrollo rural. Ese es el objetivo. De esta manera, con esa promoción, tenemos que conseguir que esas denominaciones de origen tengan un valor de marca que cueste más el producto que tenga la etiqueta o la contraetiqueta de la denominación de origen que uno que no lo tenga. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo en el que tenemos que trabajar y para ello vamos a incidir mucho en la promoción. Ha mencionado también esas ayudas a la incorporación de jóvenes y a mejoras de explotaciones. ¿Cuánto se ha invertido ya en esto en concreto y cuál ha sido también el nivel de implicación de los jóvenes? ¿Cuántos expedientes aproximadamente han recibido pidiendo esas ayudas por parte de jóvenes y también de gente que quiere poner al día sus explotaciones y mejorar sus condiciones? Bueno, pues entre incorporación de jóvenes y mejora, desde el mes de julio hemos hecho frente a alrededor de 1.700 expedientes en la comunidad autónoma. Es una cifra muy respetable, teniendo en cuenta las dificultades que estos agricultores han tenido para poder hacer las inversiones, porque estas convocatorias salieron absolutamente fuera de plazo y dándoles además unos periodos para justificar las inversiones inasumibles desde el punto de vista agronómico, es decir, había que hacer plantaciones en verano, cosas que no se pueden hacer. Nosotros ampliamos los plazos a demanda del propio sector y hemos conseguido, no ampliando los plazos, pagarlo todo. Hemos pagado desde el mes de julio 42 millones de euros en este concepto. Estamos hablando de inversiones que hacen los agricultores y ganaderos alrededor de una media de 300.000, 400.000 euros por explotación. Es mucho dinero, pero un dinero muy bien invertido, porque estos agricultores son los que realmente hacen que la agricultura de Castilla-La Mancha avance. Y en esa medida, en la medida en que avanza el sector agrario, avanza la otra pata necesaria, que es la industria alimentaria, que está presente en todo el territorio, ¿no? Hablando de medio ambiente, que es un tema que además ha copado la información a nivel mundial en el pasado más reciente, con esa convención que tenía lugar en París y esa declaración de intenciones que se firmó finalmente, el gobierno regional quiere también ser de alguna manera referente y de hecho pues se ha iniciado ese Consejo Asesor de Medio Ambiente haciendo un guiño a este ámbito bastante claro, ¿no? Bueno, también la reunión del Consejo Asesor Agrario es otra declaración de Medio Ambiente, es otra declaración de intenciones, porque no se reunía en la legislatura anterior. No se reunía y además se reunía sin ninguna pluralidad y sin información a los agentes implicados. Nosotros queremos cambiar eso. De hecho, el otro día ya en el Consejo Asesor de Medio Ambiente se trataron todos los temas en los que está trabajando la Consejería en materia de medio ambiente en este momento, que no son pocos, son muchos. Y además aprovechamos la circunstancia para hacer una declaración específica respecto al cambio climático, una declaración propia del Consejo Asesor de Medio Ambiente, apoyada y respaldada lógicamente por el Gobierno regional, una cosa que no se había hecho antes. Y nuestro compromiso en esta materia es grande. De hecho, hemos puesto en marcha la Oficina de Cambio Climático y toda la normativa que salga de la Junta tiene que tener un análisis desde el punto de vista del cambio climático. Esa es una cuestión que era obligatoria antes, no se estaba cumpliendo, y ahora siendo obligatoria, o sigue siendo obligatoria, evidentemente, se va a cumplir a través de la Oficina de Cambio Climático. Es necesario que evaluemos el impacto que el cambio climático tiene todo lo que hacemos, no solamente la agricultura, la industria, el sector servicios, cosas que no son competencia directa de la Consejería de Agricultura, pero que sí tienen que tener el análisis ambiental desde el punto de vista del cambio climático. ¿Por qué estamos reaccionando tan tarde en este ámbito? Bueno, yo creo que es una cuestión más global. Esta no es una cuestión particular de Castilla-La Mancha. Es verdad que la sociedad va siempre un poco a remolque de los acontecimientos en las cuestiones ambientales. Hemos llegado tarde, por decirlo de alguna manera, al impacto ambiental en todo, ¿no? O a considerar el medio ambiente en las políticas, ¿no? España y el resto de países industrializados y, por supuesto, los países emergentes o las economías en desarrollo. Pero sí es verdad que estamos en la zona del mundo que más conciencia tiene desde el punto de vista ambiental. Tenemos una enorme suerte. La Unión Europea es el bloque de países que más pelea
que más ha peleado en París y que más está defendiendo la lucha contra el cambio climático. En ese sentido, podemos sentirnos más cómodos que en otros sitios del mundo. Yo siempre hablo, en materia de agricultura, del modelo de producción europeo. El modelo de producción europeo en agricultura, en alimentación, es muy exigente. En ningún sitio del mundo se exige lo que se exige aquí a los agricultores, a los ganaderos, desde el punto de vista ambiental, de bienestar de los animales, de condiciones laborales, lógicamente, de los trabajadores, de derechos sociales, evidentemente. Y no podemos renunciar a eso. Tenemos que ser los primeros de la clase en medio ambiente y en agricultura, en todo, porque somos los que tenemos que marcar un poco la pauta. Yo creo que eso es bueno. Nos complica la vida, y los agricultores, los ganaderos, la industria se queja muchas veces de lo que esto representa desde el punto de vista, estas exigencias medioambientales representan desde el punto de vista de la rentabilidad de sus negocios, de sus explotaciones, pero yo creo que es también un valor añadido. Tenemos que ser capaces de vender esto que hacemos y que en otros sitios no se hace. Y en el cambio climático lo mismo. Nosotros hacemos más esfuerzos, vamos a ir seguro más allá, seamos capaces de venderlo. Tenemos la posibilidad de hacerlo en muchos sectores y la agricultura particularmente es uno muy interesante porque los cultivos leñosos, que en esta tierra tenemos muchos y particularmente aquí en Albacete, ya no solamente el viñedo y el olivar, sino particularmente el almendro, son cultivos que además absorben CO2, que generan efecto sumidero, que contribuyen a que el CO2 se limite en la atmósfera y por lo tanto tienen una parte positiva. Hay empresas ya de esta región que están vendiendo vino, por ejemplo, diciendo que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. No es mal camino, no es mal camino. Tenemos que hacer la tarea, aprovechemos lo que hacemos para generar mayor valor añadido a lo que producimos, ¿no? La realidad es aplastante y la realidad es que hoy, que es el primer día del invierno, pues fíjese cómo está tremendo, sí, la meteorología. Además hemos tenido un otoño muy seco que imagino que está causando pues bastantes preocupaciones en el colectivo de agricultores. Pues sí, la situación no es la mejor, no es la mejor. Muchos cultivos están pues en un estado fenológico como si estuviéramos en primavera prácticamente, lo cual nos va a generar muchos problemas si hay heladas, y evidentemente heladas habrá. El mes de enero es difícil que no sea un mes de heladas, porque así lo dice la estadística de la climatología histórica que tenemos en España, y particularmente en Castilla-La Mancha siempre hay heladas en el mes de enero, y heladas muy grandes, o heladas fuertes. Esto nos va a dificultar sin duda el año agrícola, el año agronómico. Lo estamos viendo ya, como decía, pero lo vamos a ver más en el futuro. Y lo que tenemos que pensar de cara a futuro, independientemente de las temperaturas, que es una cuestión pues que depende de la climatología, también el uso que hacemos del agua. El agua también depende de la climatología, el agua que recibimos del cielo, evidentemente. Y estamos en una situación complicada, estamos en un ciclo difícil, con una situación de sequía probablemente que se va a prolongar en los próximos meses y quién sabe si en los próximos años. Esto ha ocurrido más veces en este país y muy recientemente tenemos ejemplos claros sobre esto, y lo que tenemos que hacer es trabajar para que en esos momentos de sequía podamos tener acceso al agua por el que estamos peleando desde el gobierno regional, particularmente desde la consejería, y desde la parte de los agricultores también ser conscientes de la necesidad que tienen o de la conveniencia de contratar seguros agrarios. Por eso la política del gobierno en materia de seguros, por eso esa apuesta al final todo por los seguros, todo está relacionado, efectivamente, todo está relacionado. El seguro de sequía es muy importante, ya no solamente porque lo estamos viendo este año, sino porque sin ese seguro las explotaciones no funcionan igual que no funcionan igual si no tienen fertilizantes adecuados, igual que si no se hace la aplicación de los fitosanitarios en el momento oportuno, si no se cosecha en el momento adecuado, pues los seguros agrarios es lo mismo. En los años de sequía y en los de no sequía. Probablemente este año es conveniente tener de sequía y de heladas. Yo animo a los agricultores desde luego a contratar seguros y desde luego transmito nuestro apoyo a ese modelo, que creo que es muy importante. Ha subrayado esa lucha reivindicativa por los derechos del agua para Castilla-La Mancha. Ha sido un leitmotiv casi en estos meses de gobierno que lleva el nuevo equipo. ¿Vaticina que va a ser así durante 2016 también? Bueno, va a ser así seguro porque el compromiso del gobierno regional, el compromiso del presidente y de sus consejeros, como por otra parte no puede ser de otra manera, porque en la toma de posesión pues uno promete o jura defender los intereses de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, es defender los intereses de la región y de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Y particularmente en este tema, yo lo digo mucho, cuando hablamos de ciudadanos de Castilla-La Mancha hablamos de agricultores, porque el uso del agua fundamentalmente es agrario. Y sin agua no podemos crecer. Esa es la realidad, No hay mayor factor limitante que el agua. Y aquí, en Castilla-La Mancha particularmente. El sector agrario necesita agua
y lo necesita la industria alimentaria. Y sin agua no creceremos. Y si no crecemos tendremos problemas de todo tipo. Entre otros, toda esa población que no encuentra puestos de trabajo y que se tiene que ir fuera, como estamos viendo, como ha sucedido en los últimos años. Y en esto hay que ser solidario con otros, todo el mundo tiene derecho al acceso al agua para uso de boca, pero tajantes en el uso del agua para la agricultura, para el regadío, particularmente para el desarrollo económico. En el Levante hay desaladoras, las desaladoras se construyeron, hay que usarlas, hay que utilizarlas cuanto antes, porque para eso están. Y, desde luego, en el caso de Castilla-La Mancha, que es por donde pasan las cuencas altas de los ríos más importantes, para nosotros el Guadiana, el Tajo, el Júcar o el Segura, pues tiene que generarse actividad económica y para ello hay que guardar una parte del agua para Castilla-La Mancha. Es una cosa razonable y yo estoy convencido que llegaremos a un acuerdo, independientemente de cuál sea el gobierno que finalmente haya en Madrid después de las elecciones del domingo. Veremos, eso es fundamental también. Le escuchábamos, sin ir más lejos, hace pocos días mostrar su malestar y compartir incluso el que sentían los regantes de Albacete y de Cuenca después de que se hubiese aprobado en campaña electoral, literalmente, pues un nuevo trasvase del Júcar al Vinalopó. ¿Este tipo de situaciones cómo se encajan? Pues yo creo que no proceden, sinceramente. No tienen razón de ser, no tienen ninguna justificación. No son decisiones que se deban tomar en campaña electoral. Ni esa, ni por cierto la financiación para el acceso al agua a través de las desaladoras en el Levante. Esa no es una decisión que se deba tomar en una campaña electoral. Probablemente las desaladoras deberían estar en funcionamiento desde el año 2011 y no lo están. No es una decisión de tomar unos días antes de las elecciones generales. Y lo del Júcar y el Vinalopó, pues prácticamente lo mismo. El Júcar y el Vinalopó es que son dos cauces y por lo tanto dos cuencas distintas. Y el gobierno se empeña en incluir al Vinalopó dentro del sistema del Júcar. Y eso hace que ese movimiento no se considere trasvase a efectos de la Confederación y del Ministerio de Agricultura. Y eso no es real. Si fuera un trasvase, habría que priorizar a la cuenca cedente sobre la cuenca receptora. La cedente es el Júcar, la receptora es el Vinalopó. Si en el plan de cuenca el Vinalopó se considera parte del Júcar, ya no tenemos que primar al Júcar frente al Vinalopó. Claro, esto no puede ser. Y ya no solamente es el Vinalopó, estamos hablando de Sagunto, que está prácticamente en Castellón, en la provincia de Valencia, que también está en el sector Júcar, y así lo considera el Ministerio de Agricultura. Yo creo que esto pues, es una cuestión en la que hay que dialogar también con las comunidades autónomas afectadas. Y Castilla-La Mancha tiene competencias en materia de territorio, desde luego en materia de agricultura, en materia de medio ambiente, pero en materia de territorio, en el 75% de la cuenca del Júcar, el 75%. Esto hay que considerarlo. No se puede obviar en el análisis o en el debate, ¿no? Yo creo que esto pues, no está funcionando adecuadamente. Yo espero que seamos capaces entre todos de mejorar esto, desde luego intentando mantener una excelente relación como la tenemos, por ejemplo, con el Gobierno de Valencia. Consejero, muchísimos temas interesantes y apasionantes de cara al próximo año en su área de trabajo. Le deseamos que lo afronten con mucha fuerza y sobre todo con buenos resultados y que este tipo de preocupaciones pues, se vayan solventando. Pasen unas muy felices Navidades. Igualmente, felices fiestas a todos y esperemos que sí, que sea así. Gracias. Seguro. Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, nos acompaña hoy aquí en nuestros estudios de La Cerca. Ya saben que pueden ver la entrevista cuantas veces lo deseen a través de nuestra web www.lacerca.com, desde donde les informamos puntualmente de todo cuanto acontece. Desde aquí despedimos deseando un buen año 2016 al consejero que seguramente nos visitará pronto, Francisco Martínez Arroyo. Cuídense mucho y nos vemos enseguida.